Eh, Como les decía, entonces la primera ley dice que la diferencia de energía interna es el calor absorbido por el sistema menos el trabajo hecho por el sistema. Si tomamos en cuenta esta ecuación y la ecuación 91, que más bien la desigualdad 91, ¿verdad? Podemos sustituir el valor aquí de QT y escribirlo en términos de W y de U. Entonces tendríamos que sustituir, ¿verdad? Que el trabajo WAB es menor o igual que menos V más UA más T por SB menos SA. Entonces, eso sería menor o igual. Saqué un signo menos de factor común afuera y entonces cambio el signo de las U's acá. Quedaría V. Y aquí este más T por SB quedaría aquí como menos porque saqué un signo menos acá. Y aquí tengo U más. Entonces sería aquí el primer término sería el UA. Y el otro término sería el menos T por SA que está aquí en la ecuación 92. Si ustedes ven de la definición, este primer término es la energía libre de Helmholtz en el punto B y este es la energía libre de Helmholtz en el punto A. O sea que tendríamos que, permítanme un segundito, tendríamos que, bueno, en primer lugar, hay una cuestión importante, como la temperatura se mantiene la misma, la del foco, por eso le puse T acá, ¿verdad? Entonces, esta expresión establece, esta que está aquí, ya en términos del trabajo, como la cantidad máxima de trabajo que el sistema puede realizar durante el proceso entre A y B, o sea, cuando está en contacto con un foco térmico. Por hipótesis, la temperatura en el punto B es igual a la temperatura en el punto A. Entonces, cuando yo tengo acá, pues yo puedo ponerle TB a este y le puedo poner TA a este porque son la misma. Y entonces identificar esto como la energía libre de Helmholtz en el punto B y esta como la energía libre de Helmholtz en el punto A. Como aquí es menos FB más FA, esto es menos el cambio. O sea que el trabajo va a ser entonces menos el cambio de energía libre de Helmholtz. ¿Ok? Entonces el trabajo va a ser menos el cambio de energía libre de Helmholtz. Miren la analogía que hay con el teorema trabajo-energía de la mecánica clásica, que nos dice a nosotros que el trabajo de la fuerza resultante es igual al cambio de energía cinética, ¿verdad? Entonces hay una situación similar a estas razones por las cuales se le llama energía libre a estos términos que están acá, a estas potenciales. Entonces el resultado es que WAB es menor o igual que menos el cambio de la energía libre de Helmholtz. Ok, si yo tuviera un caso, por ejemplo, un proceso reversible, la desigualdad se vuelve igualdad. Y entonces el trabajo para llevar al sistema desde el punto de equilibrio A al punto de equilibrio B sería menos delta de F. O sea, menos, igual a la disminución de la energía libre de Helmholtz o al aumento dependiendo si el trabajo es positivo o negativo. Con lo que queda demostrado el teorema importante, el teorema, ¿verdad? El teorema, recordamos lo que decía, ¿verdad? Para que no perdamos de vista qué es lo que estábamos haciendo. El teorema lo que decía era que si un sistema termodinámico sigma sufre un proceso reversible entre dos estados de equilibrio A y B, siendo la temperatura en estos dos estados igual a la temperatura de los alrededores, y si durante el proceso el sistema solo intercambia calor con los alrededores, no con otros sistemas, entonces el trabajo realizado por el sistema en esta transformación es igual a la disminución de energía libre de Helmholtz. Exactamente lo que demostramos aquí matemáticamente. ¿Verdad? Importante, este teorema no está restringido a procesos isotérmicos. Lo hice acá suponiendo que el sistema estaba permanentemente en contacto con el foco térmico a temperatura T, pero lo hice artificialmente para buscar un proceso reversible equivalente. Yo puedo generalizar ese resultado independientemente del tipo de proceso. Lo importante es que el estado inicial y el estado final tengan la misma temperatura. Y entonces es válido el resultado en general.
Ya les dije la analogía que hay entre la ecuación 94 y el teorema trabajo-energía de la mecánica cuántica. Un corolario es un resultado que se desprende de un teorema. Para procesos isocóricos, ya sabemos que para procesos isocóricos, los procesos isocóricos son procesos a volumen constante, el trabajo es cero, ¿verdad? Entonces, si el trabajo es cero, entonces el teorema nos dice que que cero es igual a menos delta F, o sea que delta F es igual a cero. Que nos dice entonces que para procesos isocóricos, en los cuales el sistema pasa de una temperatura dada al mismo valor de la temperatura, entonces la energía libre de Helmholtz se mantiene constante. O bien, si lo tomamos como la desigualdad, entonces tendríamos acá que 0 es menor o igual que FB más FA, por lo tanto FB menor o igual que SA. O sea que para cualquier proceso isocórico, de cualquier tipo que sea, si el estado inicial y el estado final tienen la misma temperatura, entonces la energía libre de Helmholtz siempre va en disminución. O sea, porque es menor al final que al inicio. O sea, tiende a ser un mínima entonces. Tiende a minimizarse. Ok. Entonces, por esta analogía con los sistemas mecánicos, F juega el papel de un potencial y en este caso representa a los procesos isocóricos. O sea, F es la energía libre de la energía libre, o sea, la energía libre de Helmholtz es la F es la natural para procesos isocóricos cuando el sistema pasa de un estado con la misma temperatura a otro estado con la misma temperatura. Voy a parar aquí la clase, ok, y ustedes continuarán la próxima semana porque mañana toca problemas. Si tienen algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta, la pueden hacer ahorita. No sé, con respecto al examen, ¿para qué fecha va a ir programada? Perdone. La fecha del primer examen, ¿para cuándo? Bueno, la tenemos programada para el día 28 de junio. Otra pregunta, en un sistema cuasi estático, estoy en un ejercicio que al final, para que me den los joules, porque así me lo piden en el trabajo, en joules. Perdón, no le escuché bien. ¿Puede repetirme? Que no le escuché bien, disculpe. Es que está en un ejercicio de la tarea, entonces en uno de los ejercicios comprobé que había que multiplicarlo por una atmósfera. Entonces, no sé por qué, si en realidad no menciona ahí la presión ni nada. Pero al final, para que me dé el resultado, así tenía que salir. ¿Puede decir cuál es el número de problema para que lo puedan revisar mañana? Sí, era el O problema. una clase posterior. ¿Qué número de problema es? Es la parte B. Sí, es la parte B del 3.7. La parte B del... 3.7 de semana. O sea, de la tarea 2. Siempre la tarea 1 era. En la tarea 1. Sí. Del 3.7 de Semansky. Sí, es que no sé por bueno, qué. bueno, Jorge lo va a revisar y van a discutirlo, ¿ok? Sí, para verlo mañana. Sí. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, entonces yo les agradezco su atención. Les deseo una feliz tarde y un buen provecho en sus alimentos. Como les digo, ¿verdad? No estaré conectado a la clase los días del 11 al 22, pero estarán atendidos por Jorge de lunes a jueves, ¿verdad? Entonces me voy a quedar, Jorge, como no pudimos hablar al comienzo, me voy a quedar un momentito con usted. Sí, está bien. Ok. Entonces, hasta luego, jóvenes, entonces, mucho gusto. Gracias, igual, feliz tarde. Bueno, igual. Eso tiene un cable, entonces se lo vas a quitar. Jorge. Profesor, a ver si atiende la grabación. Sí, la vamos a detener ahorita.